y empezamos con bajar la guardia. Esto es lo que vamos a procurar de cada uno de nuestros entrevistados. Y para empezar, en este 12 de octubre tenemos el placer, el privilegio de tener nada más y nada menos que al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias Alfredo, felicitaciones por tu programa, mucha suerte, un inmenso abrazo a Buenos Aires y a toda la patria grande, más aún hoy 12 de octubre, ¿no? En que los europeos descubren América Latina, pero como ellos no la conocían es descubrimiento, en verdad fue encuentro de culturas y lastimosamente pues saqueo de nuestras tierras, ¿no? Empecemos por lo importante. Como diría Galeano, el fútbol es lo más importante entre las cosas no tan importantes. ¿Por qué Rafael Correa es de Emelec? ¿Por qué eligió a ese equipo de un barrio tan pelucón? Tengo que confesar que es en lo único que no estoy con las grandes mayorías, sino con una élite muy culta que sabe de fútbol. Tú sabes, Alfredo, que solo hay dos grandes equipos en Ecuador. Emelec y los suplentes de Emelec. Soy muy objetivo al respecto. ¿Cómo fue el Rafael Correa de niño en Guayaquil, en su ciudad natal? Yo era un buen chico. Mis padres eran divorciados, vivía con mi madre, le ayudaba mucho a mi madre, apreciaba lo que hacía, trabajaba las vacaciones para poder dar un buen regalito, porque éramos muy pobres, un buen regalito por el Día de las Madres, que normalmente era al final de las vacaciones. Como adolescente, 15, 16 años, en serio, no, te estoy siendo muy objetivo, pero muchas veces iba a visitar a tías abuelas que casi ni conocía al asilo de ancianos y pasaba con ellas. Era un chico sano, era un chico de buenos sentimientos. Ahora, en Bruselas, ¿cuál es su cotidianidad en la ciudad? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Ahorita paré porque estaba cocinando para mi familia. En realidad yo vivo cerca de Bruselas, unos 25 kilómetros en Lovaina la Nueva, que es la única ciudad que se ha fundado en Bélgica en los últimos 300 años. Empezó como universidad al dividirse Leuven entre la parte flamenca, que hablan una especie de neerlandés, casi totalmente neerlandés, y la parte walona, que habla francés. De la parte walona vino en lo que hoy es Lovaina la Nueva. Y bueno, la realidad es que me encanta ayudar en la casa. Una de las cosas que extrañaba en los 10 años de presidencia, uno es muy duro, lo absorbe mucho el cargo, y como que si no da mucho tiempo, el tiempo debido a la familia, entonces trato de compensar esos años y, por ejemplo, muy frecuentemente cocino, ¿no? Y y me gusta cuando la gente, mis hijos, mi esposa disfruta lo que he hecho. Una curiosidad, Rafael. ¿Duermes más que antes? Mm, depende, ¿no? En vacaciones estaba durmiendo un poco más, me quedaba hasta la madrugada trabajando y me permitía despertarme a las 8 de la mañana, 8:30. Pero ahora no, ahora que mi hijo va al colegio temprano, me pierdo con él y sigo acostándome 1, 2 de la mañana, ¿no? Imagínate, Rafael, que tu hija o tu hijo un día te dicen a buena mañana que quieren ser presidentes del Ecuador o en su caso, que creo que lo pueden, de Bélgica. ¿Qué le dice Rafael Correa? ¿Qué le aconseja? ¿Qué le sugiere? ¿Qué cara pone? Yo los voy a apoyar en todo, porque tengo absoluta fe en mis hijos, sé que son buenos chicos, pero sí les advertiría los peligros, ¿no? La ingratitud, la mala fe, la pérdida de privacidad, de seguridad, una prensa corrupta totalmente en función del status quo que va a tratar de aniquilar a todo aquel que ose intentar cambiar la situación. Y obviamente, si tú eres honesto, en América Latina tienes que buscar cambiar una situación tan injusta. O sea, la única razón de ser de la autoridad política es, la autoridad pública es la búsqueda del bien común. Y ese bien común pasa por arreglar las estructuras tremendamente injustas de nuestra patria grande. Entonces, habría que advertirle todos los peligros, pero siempre los va a apoyar en sus decisiones. Creo que esta pregunta será poco original, pero me gustaría saber qué extraña de su época como presidente. Créeme que no extraño mucho. Yo mismo estoy sorprendido, creí que iba a extrañar un poco más. Y los tantos mitos, las distorsiones que quieren hacer de uno, ¿no? Que a uno le encanta el poder, los guardaespaldas, la muestra de fuerza. Yo no sé, pero creo que a cualquier persona normal eso lo incomoda grandemente. O sea, siempre estar rodeado de seguridad, no tener privacidad, sentir incertidumbre, ¿no? De que alguien pueda hacer cualquier cosa contra ti. Entonces, se recuperan aquí los placeres de la vida cotidiana, el anonimato. La otra vez vinieron
de esos odiadores que se hacen llamar periodistas, ¿no? Y en su reportaje podían correr un don nadie en los Vaina de la Nueva, como si me va a ofender aquello. Qué bueno ser un don nadie. Buscar los placeres de la vida cotidiana, poder comer al aire libre, sin que nadie te reconozca, sin que nadie te moleste. En todo caso, ¿qué es lo que extraño? Puede ser las sabatinas, el contacto con la gente, ver la alegría, la sonrisa de los niños, de los padres cuando inauguramos una nueva escuela, un nuevo hospital. Pero créeme que el poder por el poder siempre pedís cada día. O sea, que soy creyente, pasar por el poder y que el poder pase por mí. ¿Cuál fue el momento más lindo, más hermoso de su etapa de presidente? Mira, siempre digo mi experiencia más intensa, aparte del terremoto, ¿no? Que eso sí fue durísimo. Yo volé directamente del Vaticano a Manta, estaba sin luz en la ciudad. Fui a visitar el lugar donde más muertos hubo, un centro comercial mal construido que se derrumbó como castillo de naipes. Y tuve que ver una madre con su hijo en brazos. Se veía que la mujer la había protegido hasta el último instante, muertos los dos, sangrando todavía, o sea, bueno, estaban las marcas de sangre. Y los rescatistas pasaban a un costado porque tenían que rescatar a los vivos. No podían sacar los cadáveres porque podían derrumbar escombros. Eso fue durísimo, ¿no? Y te puedo contar otras experiencias que me marcaron para siempre, yo creo, ¿no? Yo no puedo escuchar ya el Paseo Manaví sin que broten lágrimas en los ojos, ¿no? Porque te recuerda los momentos tan duros que vivimos. Pero de ahí, entre los momentos alegres, si tú quieres, bueno, mezcla de alegría y profunda tristeza también, o indignación. En España, uno de los viajes más lindos que hice cuando la Universidad de Barcelona me dio el título de doctor honoris causa, pasamos luego por Madrid, siempre me reunía con ecuatorianos, esta vez con los becarios, teníamos cerca de 120 becarios solo en Madrid y sus alrededores. Nosotros tuvimos el programa de becas más grande de América Latina y los más grandes del mundo, para el tamaño de nuestra economía. Y en el hotel donde estaba, de repente veo a una ecuatoriana, y le digo, hola compañera, ¿cuándo saliste? Obviamente hace 16, 18 años, la crisis del 99, pulsados de su propia pata. ¿Y cuántas compañeras trabajan aquí? 3 más, 4 en total. No, ustedes tienen que almorzar con nosotros, y almorzar con los becarios, unos 120. No, que no nos den el gerente, fue a hablar con el gerente, en principio se opuso, me le paré muy firme y les dio permiso, pero un poquito más tarde. Entonces empezamos el almuerzo y estaba yo hablando a los chicos, cuando las chicas entran, las 4 compañeras, y yo le digo a los chicos, jóvenes, por ellas ustedes están estudiando. Sin nuestros migrantes, el país hubiera colapsado. Gracias a ellas, ustedes tienen educación. Esos chicos se pararon a aplaudirlas rabiosamente y créanme que todos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Fue un momento sumamente intenso. Como intenso era cada encuentro con los migrantes y sus historias. Por ejemplo, esa madre que no había visto a sus hijos 18 años, había salido en 99 y jamás pudo regresar porque estaba de forma irregular en España, Italia o cualquier país europeo, Estados Unidos incluso, pero prefirió ese sacrificio inmenso, no ver crecer a sus hijos, pero darle con su sacrificio, con su esfuerzo a sus hijos una vida mejor. O sea, es algo que ahí sí, te llena el alma de tristeza, ¿no? ¿Cuál ha sido el político latinoamericano que más le ha impresionado, del que más se ha aprendido? Esa es muy buena pregunta. ¿Contemporáneo o histórico? Contemporáneo. Muchísimo. Tuve oportunidad pues, de conocer a gigantes como Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva, pero Néstor Kirchner, Cristina, que es una mujer brillante, el propio Evo Morales, que tiene una inteligencia natural impresionante. Así que te puedo decir que me he nutrido, como decía Newton, ¿no? Parafraseando a Newton, he podido ver lejos porque pude estar sobre los hombros de gigantes. ¿Y el personaje político con el que más se ha reído en América Latina? Me olvidé de Pepe Mujica, ¿no? En el grupo que te mencioné anteriormente. ¿Quién tenía un gran sentido del humor? Bueno, Hugo tenía un gran sentido del humor. ¿Sabes quién es muy gracioso también? Raúl. Raúl Castro. Escucharlo hablar es un deleite y tiene muy buen sentido del humor. ¿Cuál otro político latinoamericano no le apetecía verlo ni en pintura? Por orden alfabético, orden cronológico. De los ecuatorianos, pues, todos esos saqueadores del país, los sepultureros del país que hoy se presentan como los resucitadores por la complicidad de la prensa corrupta, pero esto es un moreno, traidor, ¿no? La historia será despiadada con este tipo. Yo creo que se le saltó algo en la cabeza. No creo que haya alguien tan perverso, tan malo, tan mentiroso. Creo que algo le pasó, por eso habla tanta tontería. Pero un Julio César Trujillo. Trujillo es un político de una trayectoria menos que mediocre y ahora es dueño del país. En el 84, sí, como lo escuchan, no es error, hace 34 años ya fue candidato a la presidencia, representante del gobierno que salía, Democracia Cristiana.
Entre 9 quedó octavo, siendo representante del gobierno que salía. Ese lo hizo César Trujillo, y le dan todo el poder, y cuando yo los medios es el emperador del Ecuador, dictatorial. Bueno, no quisiera verlo nunca más, y puedo nombrarte mucha más gente a nivel de Ecuador. A nivel, pues, latinoamericano también te puedo nombrar algunos, ¿no? No me resisto a hacerte esta pregunta, Rafael. Con la persecución actual que vives, ¿te has imaginado alguna vez en la cárcel? No, realmente, porque es tan burda que nunca va a pasar en un país civilizado. Yo tuve la suerte de estar radicado en Bélgica. Cuidado, yo no es que he huido, no es que salió del país. Lo di hace 3 años. Mi esposa es belga. No iba a presentarme en el 2017 y venía a radicarme a Bélgica a vivir algunos años en forma indefinida y a retirarme al menos temporalmente de la política, sino también de forma, tal vez de forma definitiva. En todo caso, uno puede decidir retirarse de la política, pero la política no decide retirarse de uno, ¿no? He tenido que hacer frente a muchos problemas políticos, dada la brutal persecución de la cual estamos siendo víctimas, quien te habla y mi equipo de colaboradores. En todo caso, yo sabía que algo tan burdo nunca iba a pasar en un país garantista como Bélgica o una institución internacional como Interpol, ¿no? Aquí se ríen de lo que está pasando en Ecuador. Lastimosamente no es cuestión de risa, ¿no? Deberían poner mucho más atención. Europa debería estar mucho más atenta de lo que está pasando en nuestra América. Me gustaría realmente que nos contaras un secreto. ¿Tuviste alguna vez alguna mínima duda, por muy mínima que fuera, a la hora de avalar, apoyar y decidir que fuera Lenín Moreno el candidato de la Revolución Ciudadana a la candidatura a la presidencia en Ecuador? No, no, y tal vez un error ser muy ingenuo, muy confiado, pero también escucha lo que decía antes este señor, lo que dijo el 30 de septiembre del 2010, lo que decía en campaña, me decía que era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. ¿Cómo puede haber alguien tan cínico? Entonces es difícil manejar tanto cinismo. Por eso, en favor de él, yo creo que algo se le saltó en la cabeza al ver que la tarea era demasiado abrumadora, que le quedó grande el cargo. Entonces ya como que si algo, un tornillo se le soltó y empezó a hablar de estupideces, calumnias, la física cuántica que ni le entiende, ¿no? Entonces, porque es muy difícil de creer que haya tanto cinismo. Es tan fácil como esto. Tú tienes un programa de radio, puedes poner los audios, lo que decía hasta el último, hasta antes del 2 de abril, la segunda vuelta electoral sobre mí, sobre mi gobierno, y lo que dice ahora, o sea, que fue tan tonto, tan ingenuo o cómplice, que nunca denunció eso antes, de si éramos los más corruptos, dictadores, autoritarios. Decía exactamente lo contrario. Entonces, o miente ahora o mentía antes. Por supuesto, miente ahora, ¿no? Pero alguien que miente tanto, se contradice tanto, ya no es normal. Estamos convencidos que América Latina está en disputa. El bloque conservador avanza y una muestra de ello ha sido en las elecciones de Brasil con el resultado tan positivo de una propuesta tan de derechas como es la encabezada por Bolsonaro. Pero creemos que América Latina está en disputa y, como decía Álvaro García Linera, siempre existen tensiones y contradicciones creativas en los procesos de cambio. ¿Cuál sería el principal reto y desafío para América Latina, para esa América Latina progresista, según Rafael Correa? Pues claro que el desafío es el desarrollo, bien entendido el desarrollo. Y hay ciertas tendencias de izquierda que caen en infantilismo, querámoslo o no, tú eres economista, pese a eso eres una buena persona como yo. Bueno, eh, eh, querámoslo o no, eso pasa por aumentar productividad. Eso significa aplicar ciencia, tecnología, innovar. Ah, pero es que el crecimiento, y empezamos a criticar el crecimiento, eso lo pueden hacer los europeos, que no necesitan crecer. América Latina necesita aumentar productividad, más eficiencia, más crecimiento, que eso puede ser discutido, pero en todo caso, por lo menos tener las capacidades y ahí tú eliges, tomas opciones. Esa es la libertad, el desarrollo como libertad, del que nos habla Amartya Sen. Pero mientras tanto, pues no tenemos opciones. Claro, con el nivel de producción que tenemos, una mejor distribución, se puede eliminar cualquier clase de pobreza, pero no vamos a tener tal vez los niveles de bienestar que gozan los países desarrollados. O sea, no estoy cayendo en el consumismo, en el materialismo, en la acumulación per se, pero atentos, ¿no? La pobreza es el peor insulto a la dignidad humana. Y para salir de esa pobreza, América Latina, nos gusta o no, necesita aumentar la productividad. Entonces, el mayor desafío de nuestra América es el desarrollo bien entendido, en armonía
con todos los seres humanos, todas las culturas, con el planeta, con la naturaleza, que es el concepto del buen vivir que pusimos en la Constitución ecuatoriana. Pero no nos engañemos, ahí no hay cómo perderse mucho en América Latina. El objetivo es superar lo más rápidamente la pobreza, el peor insulto a la dignidad humana, y eso pasa por aumentos de productividad. Obviamente también pasa por mucho mayor justicia social. No estoy obviando aquello, pero no nos engañemos, hay que aumentar productividad. Y en virtud de los recientes resultados en Brasil, con esta buena votación del candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, con un discurso racista, homofóbico, haciéndole guiños constantes a la dictadura en detrimento de la democracia, después de este resultado, rozando el 50%, aunque tenga que ir todavía a una segunda vuelta y no sabemos qué va a suceder, me gustaría saber verdaderamente cuál es la valoración tuya, Rafael, de este resultado electoral en Brasil y sus repercusiones para América Latina. Con mucha preocupación y mucha pena. Nosotros tenemos algo de experiencia, caímos en lo mismo. Algunas veces se cree que ya no hay nada que perder y la gente vota contra sus propios principios, como en el 96, aquí votaron por un Abdalá Bucaram, que era lo peor de la política ecuatoriana. Imagínate, ¿cómo entender que voten por un tipo que insulta a las mujeres y las mujeres votan por él? Que justifica la tortura, defiende la dictadura, está contra la democracia, es racista, misógino, etc. ¿Cómo explicar aquello? Es cuando ya una sociedad ha llegado al borde de la desesperación y exasperación, en gran parte movidos por la prensa, ¿no? Porque con la mala fe de la prensa, yo estoy seguro que la prensa no está convencida por Bolsonaro, pero su objetivo es aniquilar al PT. Y tú veías los grandes análisis, ¿no? Dos estilos diferentes, Haddad y Bolsonaro, dos estilos diferentes, por Dios. Y entre dos totalitarismos, tendrá que decir el pueblo brasileño, entre dos totalitarismos, por el amor de Dios, te confunden todo, y también ese elemento desesperación y el creer que no se tiene nada que perder, siempre se puede perder un poco más. Entonces veo con mucha preocupación que la falta de soluciones a los problemas de la gente, el rol terrible de la prensa, la manipulación, los fundamentalismos religiosos, han llevado en este caso a Brasil, la mitad de América Latina, a un voto contra todo principio, ¿no? Con todo respeto para Brasil, pero a un voto contra sus propios intereses, los intereses de las grandes mayorías, un voto a favor del fascismo, de la gente que no cree en la democracia, un voto a favor de la xenofobia, un voto a favor de aquellos que justifican la tortura, los atentados a derechos humanos, y es extremadamente grave. Yo veo ese resultado con mucha preocupación y también con mucha pena. Y regresemos a Ecuador. Quisiera hacerle una pregunta muy ecuatoriana, pero que creo que es de gran interés para toda América Latina por las cuestiones territoriales y regionales. En el Ecuador se le conoce por mono a la gente de la costa y por serrano a la gente de la sierra. Mi pregunta es muy concreta. ¿Un mono se fía de un serrano? Y al revés, ¿el serrano se fía de un mono? Eso es lo que no se entiende muchas veces, ¿no? Ecuador es un país pequeño, pero con clara diferencia entre regiones, sobre todo costa y sierra son las regiones más pobladas, en menor medida está la Amazonía y la región insular. Y somos de culturas diferentes, la costa es tropical, la sierra más andina, pero yo creo que todas tienen sus virtudes, sus defectos. Los monos, como dicen, a mí no me ofende que me digan monos, son muy extrovertidos. Los serranos, algunas veces hay que lo toman mal, ¿no? Serrano de la sierra, ¿no? Por el gentilicio de sierra, son un poco más reservados. Todos tienen sus virtudes y sus defectos y hay que saberlo identificar y combatirlos, ¿no? En todo caso, sí, yo prefiero la gente extrovertida, que dice las cosas frontalmente, porque vengo de esa cultura. El clima determina en gran parte la cultura, una cultura tropical, debido al clima tropical de la costa. Yo prefiero que alguien me diga, me cae mal hijo de tal en la cara, y saber con quién estoy tratando, a que alguien no me diga nada y después me meta la puñalada, me haga daño. Entonces, en la costa somos más extrovertidos, pero toda región y toda cultura tiene sus valores y sus antivalores. Pero también tuvo mucha votación a favor en la sierra, en Quito y en otras ciudades importantes de la sierra. Por si acaso, sí, pero eso me creó muchos problemas al final. O sea, bajamos mucho la votación en la Sierra Central y sobre todo por eso, porque en la Sierra hay un rechazo a esa forma de ser de los monos, de los costeños, ¿no? No les gusta y lo confunden con autoritarismo. No, yo no soy autoritario, pero soy de un clima tropical y digo lo que pienso y lo digo frontalmente. Justamente ahora me haces recordar aquello que me dijo una vez un historiador de Sevilla, muy experto en América Latina, Marchena, y me decía que Guayaquil siempre era
un puerto del Caribe y no tanto del Pacífico. Somos muy parecidos a las culturas caribeñas, eso es cierto. En Ecuador, a los que van mucho a la iglesia a escuchar misa, creo que le dicen curuchupa. ¿Te sientes tú un curuchupa? No, yo soy creyente y cuestiono muchas cosas, pero obviamente creo y quiero expresar esa fe de alguna manera. No creo que todas las religiones tienen todo verdadero y tampoco todo falso, ¿no? Y hay un ecumenismo, siempre hemos tener esa visión ecuménica. Y lo dice el Papa Francisco, ¿no? Que además es un querido amigo. Entonces, no, soy creyente, toda mi vida lo he sido, trato de ser católico practicante, ¿no? Pero no soy coruchupa y por el contrario, ¿no? Cuestiono mucho sobre todo, bueno, la doctrina moral de la iglesia, que, la cual se ha enfatizado mucho en los últimos años, olvidándose la cuestión social. Y en una región tan desigual como América Latina, la cuestión moral más importante es la cuestión social, la desigualdad insultante que existe. Pero todas esas iniciativas, la teología de la liberación, la doctrina social de la iglesia de avanzada, ¿no? Fue quedando en un segundo lugar para dar prioridad al rito, a las cuestiones morales y esas cosas, ¿no? Pero el Papa Francisco está cambiando eso. Y por fin se escucha nuevamente un Papa. Ya vamos terminando y ahora sí te pido lo más al toque que puedas. Te voy a decir un nombre y me contestas con un adjetivo, una palabra o una frase muy corta. A ver cómo lo hacemos. Ah, siempre me preocupa ese jueguito, porque uno, cuando es muy espontáneo, precisamente por ser costeño, uno es señor de lo que calla y esclavo de lo que dice. Bueno, ese es el objetivo, que digas aquello que se te viene a la cabeza sin pensar demasiado y sin aplicar mucha democracia. Dale, empezamos. Eloy Alfaro. El mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Hugo Rafael Chávez Frías. Extraordinario amigo y latinoamericano. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un peligro para la humanidad. Anne, tu esposa. Mi compañera, mi baluarte. Lionel Messi. Un genio. Lenín Moreno. Un traidor. El Papa Francisco. Un vendaval de frescura para la iglesia y para el planeta entero. Y para finalizar, una pregunta muy directa. ¿Volverá a ser presidente algún día del Ecuador? Créeme que no era mi intención, yo pude hacerlo en el 2017, tú manejas encuestas, porque este mentiroso también dice que no me presenté en el 2017 porque iba a perder, ganamos en una sola vuelta. No quise hacerlo. Sin embargo, se ha hecho tanto daño que ya es una opción que no puedo excluir, aunque trataron de inhabilitarme en forma absolutamente inconstitucional, porque no nos pueden vencer en las urnas, no, quieren vencer en la mesa, con trampa, con negociaciones, etcétera. No sé cuál será el porvenir, pero sabemos que tenemos una responsabilidad muy pesada sobre nuestros hombros. Ojalá puedan venir nuevos cuadros, pero hay que revertir todo el daño que ha hecho esta gente. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Rafael, por haberte dejado entrevistar, por haber bajado la guardia y mil gracias por haber querido participar en nuestro proyecto de radio La Pizarra. Gracias, Rafael. A ti, Alfredo, y mucha suerte con tu programa. Adelante.